Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy en este especial de Transformers que no existen, voy a presentarles varias interesantes historias con respecto a la historia de Alternators Vinaltech, la popular línea de automóviles a escala que se convertían en robots y eran vehículos licenciados. Antes de continuar, recuerda darle me gusta, participar de la comunidad, ayudarme a hacer crecer este canal y no olvides dejarme tu comentario. Para comenzar el video del día de hoy, recordar que Alternators Vinaltech es una línea de Transformers que tenían vehículos licenciados por las marcas de vehículos reales que se convertían en automóviles a escala con la capacidad de convertirse en robots con un gran nivel de articulación de detallado tanto en el modo robot como en el modo vehículo, incluyendo llantas de goma, puertas que se podían abrir, partes de motor, interiores detallados, asientos, manubrios, etcétera. Dentro de esta larguísima línea, que se dividió entre Occidente en Alternators y Oriente en Vinaltech, hay ciertas cosas que no llegaron a existir. Vamos a comenzar por los conceptos, es decir, cosas que no llegaron a pasos más adelante, pero de los cuales igualmente hay algún tipo de información. Y lo primero es la dupla por excelencia de los remoldes, que corresponde a Bumblebee y a Cliff Jumper. Tanto Bumblebee como Cliff Jumper iban a ser un Volkswagen New Beetle. Originalmente iba a salir, como muchas veces ha ocurrido a lo largo de la historia, la figura de Bumblebee como un Volkswagen New Beetle, y luego iba a salir la figura de Cliff Jumper retrabajado de Bumblebee con una diferente arma y una diferente cabeza. ¿Qué tenemos de estas figuras? Estos artes conceptuales en modo robot, en donde podemos ver todos estos detalles, incluyendo los brazos muy característicos de Alternators, las piernas con la parte delantera del modo vehículo, podemos ver también las ruedas volteadas hacia la parte inferior del pie, podemos ver parte del backpack que, por lo que se puede apreciar, incluía una pequeña parte del costado de las ruedas y también el techo y probablemente la parte superior de las ventanas. A rasgos generales, varias de estas cosas terminarían siendo heredadas muchos años después por el primer Masterpiece de Bumblebee, y como tendía a suceder en esa época, tendríamos a Cliff Jumper con una nueva cabeza y una nueva arma. No se aprecian demasiadas diferencias, ya que en este caso, a diferencia de lo que ocurría en la primera generación, ambos robots iban a tener el mismo modo alterno, siendo Bumblebee por supuesto de color amarillo y Cliff Jumper de color rojo. Estas dos figuras habrían sido parte de Alternators, pero finalmente esto no sucedió. Lo siguiente es algo muy interesante y que involucra a dos figuras que salieron pero no salieron al mismo tiempo. Lo primero era sacar una figura de Trax que nosotros finalmente vimos pero no vimos al mismo tiempo. Pongan atención a lo siguiente. La figura original que tenían planeado hacer de Trax era un Dodge Viper SRT-10. Sin embargo, en el momento en que se estaba realizando el diseño de estas figuras y tomando en cuenta cuáles iban a ser los modos alternos, hubo un problema con Chevrolet y Chevrolet no estaba muy de acuerdo con entregar la licencia para que Hasbro trabajara en esa figura, motivo por el cual Hasbro tenía un as bajo la manga y con esto terminaron utilizando el modelo de un Corvette Z06, que es el que terminó convirtiéndose en Trax en la línea Alternators, que es la figura que ustedes están viendo en este momento en pantalla, incluyendo la versión azul y también la versión amarilla. Sin embargo, mientras esto estaba sucediendo, ocurrió algo, y es que la empresa a último momento decidió cambiar de opinión y ceder la licencia. El problema es que a ese momento el personaje ya estaba muy avanzado y se terminó utilizando esa licencia del personaje para realizar al personaje de Sideswipe de Alternators, que es una de las primeras figuras que salió a la venta. Para poder realizar esta modificación, se realizó un cambio de cabeza y también algún cambio de ingeniería. Sin embargo, si nosotros ponemos atención en el modo robot y el modo alterno de Sideswipe de Alternators, podemos entender y descifrar varias cosas que en su momento no tenían sentido, pero que con el paso de los años terminarían cobrándolo cuando sabemos esta parte de la historia. Si ustedes analizan, la figura de Sideswipe, que es un vehículo descapotable, tiene una cualidad bastante interesante, y es que las puertas se pueden abrir, pero además las puertas tienen una articulación adicional.
las puertas van a quedar en los brazos en modo robot y gracias a cierta configuración se podrían poner en modo aéreo para el personaje de Trax. Pero eso no es todo, porque hay otro remanente de esta característica que lo habría convertido en Trax de no ser por este inconveniente de licencias, y es que en modo robot Sideswipe tiene un backpack que es toda la parte trasera del modo alterno. En esa época muchos nos preguntamos por qué una figura con un detallado de ingeniería tan avanzado tenía ese backpack, y la razón es porque el molde original era un personaje que sí tiene backpack, que es el personaje de Trax. Sin embargo, al realizar este cambio y tener que asignárselo a Sideswipe, los conceptos de ingeniería en general se mantuvieron, se realizaron ciertos cambios, pero todavía persisten esos vestigios. Y hay otra cosa más, que es probablemente la mayor imagen de qué es lo que terminó sucediendo, y es que Sideswipe tiene en el pecho la ventana del modo alterno, mientras que el Sideswipe de la primera generación en el pecho tiene el morro del modo alterno, mientras que Trax tiene esta característica. Eso quiere decir que cuando se realizó este proceso de reasignación de la idea de Trax al personaje de Sideswipe, no podían reinventar toda la figura completa y se quedaron con los elementos que terminamos viendo en la figura. Por suerte, Trax tuvo la oportunidad de salir finalmente a la venta con otro modo alterno, y es curioso porque al conocer esta información, si nosotros miramos el personaje de Sideswipe y el personaje de Trax, el molde rojo de Sideswipe le habría quedado mucho mejor al personaje de Trax, mientras que el molde azul tal vez no le habría quedado perfecto a Sideswipe, sino que le habría quedado a otro personaje. Lo siguiente que quiero comentar es sobre el personaje de Trailbreaker, que nunca terminó saliendo en la línea de Alternators barra Vinaltech, y esto es porque originalmente se tenía la idea de que Trailbreaker saliera con el modo alterno de un Jeep Wrangler de color negro. Esa era la idea original y el concepto estuvo planeado. Sin embargo, al final esto se terminó descartando y se convirtió en el personaje de Swindle. Con respecto a esto, lo principal que puede delatar el hecho de que este personaje estaba planeado para Trailbreaker y no para Swindle es que el remoldeado de la cabeza de este personaje no se asemeja realmente al concepto de Swindle. Si ustedes piensan, Swindle tiene en general una cabeza muy característica, mucho más blocky, con este visor grande y no esta cabeza con este detallado. Originalmente esta reingeniería de la cabeza, partiendo para este personaje, estaba planeada para hacer una amalgama entre la figura y el modelo de animación de Trailbreaker de la primera generación, y se tuvo que cambiar a última hora para el personaje de Swindle, terminando en este personaje. Lo siguiente es otra curiosidad de una figura que salió a la venta pero que tenía otros conceptos originales, y se trata del personaje de Windcharger. Originalmente, la idea del personaje de Windcharger era ser un Ford Mustang retrabajado de la figura de Grimlock con una nueva cabeza. Sin embargo, esto no llegó a suceder y sin embargo la figura sí salió, pero de otra manera. Vamos a ver esto en más detalle porque es bastante interesante ver qué es lo que terminó pasando. Y es que hay un enredo más grande con respecto a este personaje, ya que la figura que salió en el año 2004 de Windcharger en realidad fue diseñado para ser el personaje de Overdrive del subgrupo de los Omnibots. El problema es que en ese momento Hasbro no pudo obtener la licencia para nombrarlo como Overdrive y decidieron renombrarlo como Windcharger. Curiosamente, el personaje sí se llama Overdrive como la parte japonesa de Vinaltech. Independientemente de eso, la figura de Windcharger que salió en Alternators en el lado occidental se convierte en un Honda S2000 Sport Car. Sin embargo, como yo había dicho hace un momento, originalmente Windcharger iba a ser un retool de la figura de Grimlock, que sería un Ford Mustang con una nueva cabeza. ¿Qué ocurrió con ese concepto? El cuerpo terminaría convirtiéndose en Wheeljack, que es una figura que sí salió en Alternators y es un Ford, mientras que la cabeza sería utilizada posteriormente para asignársela a la figura de Decepticharge, que se convierte en un Honda S2000 de color amarillo. El siguiente caso pasa a ser parte del grupo de los prototipos, ya que los anteriores no terminaron llegando al nivel de prototipos, sino que en distintas etapas, como lo hemos visto hasta ahora, sucedieron estos cambios o modificaciones. Sin embargo, hay
una cantidad de casos que son Jazz, Smokescreen, Trax y Black Widow que llegaron a la etapa de prototipos pero no llegaron a convertirse en figuras. En el caso de Jazz es curioso porque el prototipo era de un Porsche 986 Boxster y esto nunca pasó de la etapa de prototipo. Sin embargo, el personaje de Jazz terminaría viendo la luz de otra manera a través de la línea Vinaltech como Meister. Hay que hacer un paréntesis y decir que en Japón a Jazz se le denomina Meister y salió en Vinaltech convirtiéndose en un Mazda RX-8 del color que se está viendo aquí en pantalla. Esta figura fue bastante bien recibida por los fans e incluso tuvo una versión Red Mika que salió más adelante, además del Argent Meister en Vinaltech. Sin embargo, es un destino curioso el que sufrió esta figura, ya que no tuvimos al personaje y al mismo tiempo sí lo tuvimos pero con otra imagen. Lo siguiente que quiero comentar es el personaje de Smokescreen. Originalmente se había planeado una curiosa situación en donde habríamos tenido un Subaru Impreza WRX de Smokescreen, pero no es este que ustedes están viendo en pantalla ahora, que es uno de los alternators más populares de todos, sino que estaba pensado salir una versión más pequeña. Como se trata de un prototipo, no podemos saber con exactitud qué es lo que sucedió. Es probable que en esa época se haya tomado la decisión de no continuar con figuras más pequeñas y mantenerse solamente en donde estaban. También existe la posibilidad de que Hasbro estuviera planeando sacar figuras de una escala más pequeña, cosa que terminaría pasando años después en Alternity, y eso finalmente se haya descartado ya sea por razones comerciales o simplemente porque la línea ya no estaba teniendo las suficientes ventas. Así que se trata de un personaje que fue sumamente popular, con uno de los mejores modos alternos de Alternators, además con un modo vehículo que fue extremadamente popular en los fans, pero que no tuvo esta versión Deluxe Class. Y el siguiente caso es el de Autobot Trax. El caso de Trax es una situación muy curiosa porque Trax es un Chevrolet Corvette Z06 que es efectivamente la figura que tuvimos para Alternators y al cual yo estaba haciendo referencia hace un rato cuando di el caso de Trax versus Sideswipe. Sin embargo, en esta imagen que ustedes están viendo en pantalla tenemos a dos Trax, uno amarillo y uno azul. Originalmente, Trax salió en primer lugar en la línea Vinaltech de Takara de color amarillo. Sin embargo, cuando Hasbro estaba pensando lanzar este mismo personaje en Alternators, se descubrieron algunos problemas con la coloración y la pintura amarilla de este personaje. Por lo tanto, se saltaron la idea de lanzarlo en amarillo y se lanzó solamente la versión azul. Por lo tanto, en la práctica tuvimos ambas figuras, pero fueron lanzadas de formas independientes en cada una de las dos líneas. Y el último caso del día de hoy es una curiosidad, que es este personaje que están viendo en pantalla, que es el personaje de Black Widow, que es un personaje que estuvo en etapa de prototipo, pero que no terminó por concretarse de la manera en que lo estamos viendo en pantalla. Se iba a tratar de un Honda S2000. Este prototipo tenía partes que se pueden reconocer de la figura de Vinaltech de Overdrive, también parte del esculpido de la cabeza y parte del modo alterno de Decepticharge, y había sido originalmente anunciado como Will Rider, pero tenía el deco de Black Arania de Guerra de Bestias. Esta figura con este deco que están viendo en pantalla nunca terminó por salir a la venta, sin embargo tendría un avance ya que a través de Vinaltech terminaría siendo lanzada como Arcee en el año 2008 con esta apariencia y este modo alterno que, como decía anteriormente, es un Honda S2000. Y una curiosidad adicional de esto es que a pesar de que la figura no salió en Alternators y no salió en Vinaltech, pero fue redecorada para convertirla en Arcee en Vinaltech, asociada a esta figura hay otra más que no existe. Lo que se puede ver aquí de Vinaltech es una imagen muy preliminar que habría sugerido este redeco con elementos muy menores referidos a Paradron. No se sabe si finalmente hubiese terminado saliendo exactamente así o se le habría hecho tal vez un cambio de color para asociarla más al verde de Paradron. Sin embargo, esto tampoco llegó a suceder. Voy a dejar el video de las figuras que no existen de Alternators Vinaltech hasta aquí. Recuerda darle me gusta, suscribirte y no olvides dejarme un comentario.